Avanzamos un poco más en la carta de segunda de Pedro. Vamos a tratar de buscar descubrir cómo escuchar la voz de Dios. Y aquí cuando nos encontramos con algún cristiano y que nos dice, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios me cuida, yo sé que Dios me ha salvado, yo sé que tengo vida eterna. Yo siento al Espíritu Santo dentro de mí. Cuando un cristiano dice estas afirmaciones, no solamente se basa en la Biblia, sino se basa en su experiencia personal. Cuando dice, yo siento que el Espíritu Santo me ha guiado a hacer esto o aquello. Yo he experimentado el perdón de mis pecados. Tengo la seguridad de la salvación eterna. Creo que cuando me muera tengo un lugar reservado junto a Dios. Entonces, cuando uno habla desde su experiencia, lo único que podemos hacer el resto que estamos oyendo es respetar. Porque tú tienes tu experiencia, el otro tiene la otra, el otro tiene la otra. Cada uno podemos respetar. No podemos cuestionar y decir, no, Dios seguramente que no te ha hablado, que Dios no te ha mostrado. O decirle a Pedro, no, parece que te fallaba a ti la vista, no viste bien claro. Pero dice Pedro, no, nosotros sí vimos a Jesús. Notemos que Pedro hace una gran diferencia entre la experiencia que él tuvo. Yo oí la voz del cielo. Yo escuché. El resto de los discípulos que estaban conmigo también juntos oímos la voz. Pero ¿qué pasa con los otros que no oyen? ¿Qué pasa con los otros que no tuvieron la experiencia? Entonces dice Pedro, hacéis bien vosotros en investigar en la Escritura a ver qué dice, a ver si concuerda la experiencia que nosotros tuvimos, esa experiencia donde había una voz que decía, este es mi Hijo amado, a ver si la Biblia dice lo mismo, a ver si la Escritura dice lo mismo, a ver si los profetas dicen lo mismo. Tú puedes tener tu experiencia, yo también la mía, pero el otro que no ha tenido la experiencia con Dios puede decir, ¿será verdad esto? Entonces tiene que remitirse a la Biblia, a la Escritura, porque ahí hay una revelación más amplia, más completa. Mira, hay una gran diferencia entre oír de Dios y escuchar a Dios. Parece que las dos frases son muy parecidas, ¿no? Algunos dirán, son iguales. No, una cosa es oír de Dios. Cuando una persona está en problemas, te ha pasado a ti, me ha pasado a mí. Estamos en problemas, venimos a la iglesia y le decimos, hermanos, ¿qué tengo que hacer? Y ahí empiezan las personas a hablarte de Dios. No, que Dios dice esto, que su palabra dice esto, que dice aquello, la Biblia, el texto, boom, 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 boom. Hay un montón de personas que nos han dicho lo que Dios dice con respecto a esta situación. Esa situación a lo mejor es tu matrimonio. A lo mejor esa situación es la elección de tu pareja. A lo mejor esa situación es la carrera que vas a estudiar. O a lo mejor esa situación tiene que ver con un cambio de trabajo o una compra. Y entonces hay un montón de personas con muy buena intención que nos dicen, Dios dice eso, Dios quiere esto, Dios lo otro. O sea, oímos lo que dicen de Dios, pero ahora nosotros tenemos que quedarnos para percibir lo que Dios quiere para mí. Y es necesario dejar de oír voces para empezar ahora a escuchar a Dios. ¿Y dónde escuchamos a Dios? Escuchamos a Dios muchas veces cuando acallamos todas las demás voces y decidimos que esa voz que a lo mejor está por ahí detrás, porque las otras voces se superponen, esa voz de Dios que a veces es tan imperceptible. ¿Por qué? Porque no se impone. Dios nunca se impone. Dios nunca dice, yo voy a gritar más fuerte. Nunca, nunca. En la experiencia cristiana no hay una voz de Dios que grite más fuerte que las otras. Al contrario, es necesario que esas voces que están gritando tanto, las acallemos y digamos, Señor, ¿tienes tú algo que decirme? Segunda
Pedro 1:21 es el versículo clave de nuestro tema en el día de hoy. Dice, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y me gustaría que en este momento pensemos en Jesús, porque Jesús es nuestro modelo. Leemos juntos lo que dice Juan capítulo 12, versos 49 y 50. Dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me encargó qué decir y cómo decirlo. Verso 50. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. ¡Wow! Uno queda ahí y dice, ¿pero cómo? ¿Tú no eras Dios? ¿No tenías propia iniciativa? Claro, pero se hizo hombre. Ese hecho de hacerse hombre es el motivo por el cual nosotros podemos ser semejantes a Jesús. Por eso somos discípulos de Él, por eso le seguimos, buscamos imitarle, aprender de Él. ¿Y qué aprendemos de Él? Aprendemos que Él, antes de hablar, oyó lo que el Padre le decía que había que decir. Señor, habla que tus siervos escuchan. Que el Señor nos ayude a practicarlo durante esta semana. Que el Señor nos ayude.